Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar, que presenta. Con cautela, pero con la certeza de aplicar los protocolos sanitarios correspondientes que eviten contagios de COVID-19, se anuncia la reapertura de actividades económicas en zonas del país sin incidencias del mal, como en islas de la Bahía, que junto a gracias a Dios no registran casos del patógeno. La medida busca mantener el equilibrio entre salud y economía, entre aislamiento y recuperación del país, que al iniciar mayo no registraba casos de coronavirus en Ocotepeque, Valle, gracias a Dios, Olancho, Islas de la Bahía, El Paraíso e Intibucá. Un requisito para la reapertura de los negocios es el nivel de cultura ciudadana y disciplina social de respetar reglas sanitarias, advierten autoridades de salud. El Ministerio de Trabajo, de su parte, ha analizado la incidencia de la enfermedad por regiones para que en aquellas en donde no hay casos, los negocios se abran nuevamente al comercio. Apertura la que también incluye importantes zonas productoras de granos básicos, lácteos y mariscos como Olancho, El Paraíso, Valle y Choluteca, además de Intibucá y Copán, entre otras jurisdicciones con grandes pérdidas económicas y puestos de trabajo. En la capital esta semana centenares de restaurantes y cafeterías retomaron actividades como parte de un programa piloto con monitoreo interinstitucional para que se cumplan protocolos sanitarios y bioseguridad laboral. La Organización Mundial de la Salud recientemente planteó la reapertura de la economía de forma muy cuidadosa, evitando aglomeraciones de personas. El organismo mundial, autoridades sanitarias y los medios repiten anuncios de lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, precaución en centros de trabajo, transporte público y autocuidado individual, entre otras. Las puertas del gran confinamiento global también se abren en países de Asia, Europa, América, donde ya funcionan ciertos sectores económicos. Mientras la ciencia epidemiológica aboga por una estrategia masiva de pruebas y rastreo poblacional como pieza clave para reabrir la economía, pues una verdadera prevalencia de la enfermedad y desarrollar aislamientos focalizados y selectivos junto con un robusto sistema de monitoreo evitarán rebrotes del virus y nuevos confinamientos. Tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar, que presentó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Estamos cerrando la semana. Hoy es viernes 15, mitad del mes ya, del quinto mes del año, de mayo. Antes, hace 2 días leí un cable de la Organización Mundial de la Salud que dice que en América Latina va a haber un rebrote de coronavirus. Así que están avisados, porque hoy vamos a hablar de la reapertura inteligente de la economía hondureña. ¿Cómo es eso de la reapertura inteligente? Vamos a tener personas encargadas que nos van a orientar, porque nosotros aquí solo estamos para transmitir las noticias de manera objetiva. Recordemos, poneme la tabla ahí, ¿cuántos muertos hay? Hay 133 hondureños que han muerto desde que apareció el COVID-19 en Honduras. Repito, hay 133 personas muertas y hay 2.318 casos. Cuídese para que ni usted, ni yo, ni algún familiar suyo, ni mío, forme parte de esas estadísticas. Tomémoslo en serio, porque 133 muertos, un montón de gente. Y 2.318 infectados es muchísima más gente. Que esperamos que se recuperen, pero recuperados hasta hoy, dice ahí 16. Total recuperados 253. Recuperados hasta ayer. Se han recuperado 273. Pues esta reapertura, yo estaba escuchando, unos taxistas tienen tomado el Puente de la Democracia, allá en el Progreso y Oro, otros aquí en la entrada a Santana y a Ojojona también tienen tomado. La gente del transporte tiene razón, pero tienen un gran problema ellos. ¿Y a quién van a jalar? ¿Quiénes van a ser los pasajeros? Porque el gobierno responsablemente está tomando todavía las medidas de bioseguridad, porque esto no ha pasado.
Esto está en su punto, en uno de sus picos más altos. Entonces el problema de los transportistas, de taxis, de buses, ¿a quién van a montar? Si la gente, la mayoría no sale o hace todo su trabajo desde la casa por las medidas de bioseguridad, y a esos 133 muertos en Honduras pone a pensar a cualquiera, más 2.323 infectados. Bien, la reapertura inteligente de la economía, qué mejor que hablarlo con el ministro Carlos Madero. Lo bueno del ministro Madero que habla de una manera sencilla, que la gente le entiende. Ministro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va a ser esa reapertura inteligente? Y decía yo que eso de los transportistas la tienen más difícil. Otros también, que las gasolineras solo le vendan combustible a las personas que tienen el permiso para circular, porque tienen que hacer trabajos, ya sea son doctores, enfermeras, gente de Copeco, los militares, los periodistas, gente que está involucrada en esto de la pandemia. Si reducen la venta de combustible también, pues van a haber menos carros en la calle. Hay veces que hay demasiados. Pero bien, qué mejor que el ministro nos diga, primero, buenos días, ministro, ¿cómo sería la apertura inteligente de la economía hondureña? Sí, muy buenos días. Saludos a ustedes ahí en cabina y al pueblo hondureño. Yo creo que este es uno de los temas más importantes, podemos decir, en el abordaje de la pandemia. Hay que recordar que esta pandemia tiene dos efectos. Tiene un efecto de salud y de salud pública, y tiene un efecto social y económico, ¿verdad? Y este balance entre estos dos grandes efectos de la pandemia es una de las cosas pues que más preocupan, por así decirlo, porque el balance que se tiene que tener tiene que permitirnos salir a flote de esta pandemia. O sea, y creo que hasta el día de hoy no hay un país en el mundo, ni los grandotes, ni los chiquitos, que pueda haber tenido una respuesta integral a este balance. Todos estamos tratando de luchar porque mientras no tengamos una vacuna del coronavirus, la mejor medicina es el distanciamiento social y obviamente quedarse en casa. ¿Por qué? Porque para la población que nos escucha, cada vez que yo salgo fuera de mi casa, es muy probable que el virus lo pueda contagiar en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, esas probabilidades hacen que las medidas de distanciamiento sean el mecanismo de control, pero esa medida de distanciamiento significa perder puestos de trabajo, significa cerrar economía, significa otro tipo de problemas que no dejan de ser menores. Creo que son problemas también mayores, ¿verdad? Y es ahí el gran reto en la apertura inteligente. ¿Por qué se llama apertura inteligente? Porque tenemos que ir buscando mecanismos que permitan ir dando oxígeno a la economía, ¿verdad? Porque Honduras es un país pobre, así como los países, de hecho hay países que no han podido, estamos viendo los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene una reapertura casi en todo el país, ¿verdad? Y es casualmente porque es muy difícil llevar esto, pero la apertura inteligente lo que trata de prever es hacer un balance con casualmente la epidemia, ¿verdad? Y que nos permita empezar a pensar que este virus vino para quedarse. Ayer o antier miraba también una comunicación de la OMS, ¿verdad? Donde decía que el virus no se va a ir, o sea, el virus no se va a terminar. Tenemos países donde hay rebrotes. O sea, vamos a tener que aprender a convivir con este virus. O sea, es algo que está ahí y creo que el éxito de los países y el éxito en Honduras va a ser que aprendamos a vivir con él, ¿verdad? Y eso significa hacer muchas conciencias. Ya este ya no es un tema únicamente de quédese en casa, ya es un tema de que usted, persona, yo, familia, padre de familia, hijo, lo que sea, tengo que ser responsable directamente de no contagiarme. Y eso pasa por cambiar muchos hábitos. Pasa por lavarme las manos a cada ratito, por usar gel,
por usar una mascarilla obligatoriamente y no usarla como vincha, que hay unos que se la ponen en la cabeza y otros se la ponen como barba aquí, otros se la ponen y dejan la nariz destapada, o sea, significa usarla bien. Lastimosamente, la pandemia nos va a obligar como sociedad a que rápidamente agarremos hábitos a los cuales no estábamos acostumbrados. Y eso lo que demuestra en el territorio es el comportamiento de la pandemia. Algunas personas se preguntan por qué en unos lados hay más casos que otros. Pues hemos llegado a la conclusión que no depende específicamente de la educación, depende de la idiosincrasia de la población. Por ejemplo, tenemos casos en Occidente, en pueblos muy remotos, donde la gente no guarda 1.5 metros de distancia, guarda 3 metros de distancia para recoger el saco solidario, por ejemplo. Y probablemente son personas que no llegaron ni a sexto grado. Y tenemos otros casos en ciudades urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde sucede todo lo contrario. Tenemos casas de gente de clase media o gente de clase alta donde hacen fiestas e invitan a un montón de gente. Entonces, hay cosas que tienen que ver con el ataque a la pandemia de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la apertura inteligente conlleva también un compromiso de la población en acatar medidas. Y eso tiene que ver con las personas y tiene que ver con las empresas. Eso significa que la persona tiene que hacer las medidas y la empresa también. Yo le decía ayer, por ejemplo, teníamos una reunión con una mesa de apertura inteligente grande que se conformó. Podremos tener, como un ejemplo más visible, ¿podrá la gente de Canal 11 tener el mejor protocolo de bioseguridad que puede existir, las mejores desinfecciones, lo que usted quiera? Pero si va a estar recibiendo personas que no siguen las reglas, que no utilizan la mascarilla, ni el mejor protocolo del mundo va a prevenirlo, porque es un tema social. Entonces, hay que entender que eso va a llevar estas dos formas. Y el ataque a la pandemia, o la apertura inteligente, perdón, así decirlo, conlleva en Honduras dos grandes líneas. Primero es que tuvimos que ir viendo aquellos sectores que son sistémicos en Honduras. Por ejemplo, los alimentos. Como cuando decimos sistémico, significa que no puede faltar en la casa, porque si falta no habrá cuarentena que soporte, ¿verdad? Entonces, el tema de alimentos va desde el que lo produce hasta el que lo transforma el alimento, ¿verdad? Algunas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué empezamos pilotajes de restaurantes? Bueno, pues porque casualmente el 35% de los alimentos en Honduras lo consumen los restaurantes. Entonces, aunque nosotros tuviésemos la cadena de alimentos totalmente libre, el productor que hace alimentos hubiese seguido en pérdida, porque no puede vender todo lo que tiene, y eso genera una crisis económica. Entonces, eso es un sector sistémico. La construcción es otro sector sistémico, que cuando hablamos de sistémico es que va desde el cemento, la ferretería, la construcción, o sea, tiene toda una estructura, por así decirlo, de trabajo que permite hacerlo. Claro, entre el sector agrícola y el sector construcción hay miles de puestos de trabajo, son los dos sectores que más se emplean, ¿verdad? Otro sector muy sistémico es el sector, por ejemplo, de la maquila, que tiene que ver con transporte, tiene que ver con transporte de carga, tiene que ver con líneas de producción, pero que dependen también no solamente de lo que hace Honduras, sino de lo que hacen otros países. Por ejemplo, si Estados Unidos está cerrado, la industria está totalmente cerrada, porque no solamente ocurre porque existe una cuarentena en Honduras, sino que también existe una cuarentena en otro país, ¿verdad? Estos son los análisis que hemos ido haciendo. Por ejemplo, los bancos, la gente pues se preguntará, ¿y por qué un banco? Porque sin el banco simplemente no podemos hacer transacciones monetarias, y sin eso no hay comida, no se puede comprar nada. Las farmacias son esenciales porque el sistema de salud no significa que todo Honduras tiene coronavirus. Hay muchísima gente que tiene otro tipo de enfermedades y es necesario para la vida, ¿verdad? El combustible es transversal y sistémico, porque sin el combustible no se pueden mover las cargas en el país. Estos sistémicos ya los hemos ido estructurando, hemos llegado a generar las cadenas, ¿verdad? Y también ahora viene el análisis que tiene que ver con temas territoriales. Ya lo empezamos a ver
esta semana en Islas de la Bahía, ¿verdad? Porque es un lugar donde no tenemos ningún caso y llevando ciertos controles se puede ir estructurando un combate a la pandemia. ¿Verdad? Eso lo hemos analizado con un equipo de epidemiólogos que está trabajando muy fuerte. Se ha creado esta semana un equipo de epidemiólogos en Sinajer, casualmente que solamente está haciendo evaluaciones de aperturas inteligentes, ¿verdad? Y eso nos permitió tomar, por ejemplo, esta decisión en Roatán, que no significa que exista una apertura territorial, es que no va a haber un seguimiento. Esta apertura territorial tiene algunos pasos. Primero, no puede haber entrada a Islas de la Bahía de personal que venga de afuera, tanto en avión como en barco. Eso la primera etapa no la puede tener, sino que lo que sí permite es el comercio interno del departamento, porque no hay casos, ¿verdad? Pero también requiere que se hagan algunas muestras aleatorias en la población, que también se van a empezar a montar, ¿verdad? Y una fuerza que prevea el control, por así decirlo, la auditoría de estos centros de trabajo. O sea, ahora tenemos creada una fuerza que está compuesta por la Policía Nacional, está compuesta por Salud, está compuesta por la Agencia de Regulación Sanitaria y por la Secretaría de Trabajo, que tiene un poco más de 102 personas ya, que va haciendo una evaluación de los lugares que pueden ir entrando en esta apertura inteligente, y si este lugar no cumple las normas de bioseguridad, se cierra totalmente. Pero entonces, ese balance que tenemos que ir haciendo y que también en la apertura territorial vamos a tener que ir haciendo, es porque no, el virus, si ciertamente está en la mayoría de departamentos, pero no significa que esté en la mayoría de los municipios, ¿verdad? Entonces, hay municipios en tierra adentro que, teniendo ciertos controles en la entrada y en la salida de personas y de cargas, no estamos diciendo que se cierre, estamos diciendo que existan controles, pueden tener una activación, ¿verdad? Y puede existir un movimiento económico interno. Ahora, eso depende mucho del comportamiento de la gente. O sea, el tema de cómo seguimos va a depender mucho de cómo nos comportamos. Por ejemplo, ¿de qué sirve un toque de queda si todo el mundo dice, bueno, vamos a la casa, perfecto, pero si toda la gente está en la calle del barrio? ¿Verdad? Hemos tenido casos en colonias donde han hecho fiestas en la calle, ¿verdad? Entonces, estas cosas no contribuyen, más bien contribuyen a que la epidemia se haga más grande, ¿verdad? Porque simplemente no se hace el distanciamiento social como se quiere. Entonces, estos son algunos de los principios fundamentales en la apertura inteligente. Quisimos, por ejemplo, en el caso de restaurantes, abrirlos uno por uno, porque son sectores muy dispersos. No es lo mismo que yo tenga una empresa con una entrada y con una salida, con un protocolo adentro, a que tenga un montón de chiquitas, ¿verdad? Con un montón de entradas y salidas. Entonces, eso va a ir variando, ¿verdad? Quiero decirle que estamos construyendo alrededor de 32 protocolos de bioseguridad. No todos tienen que ver con centros de trabajo, hay unos que van a tener que ver con convivencia social, ¿verdad? Pero la idea es que cualquier apertura que pueda ir existiendo se haga estrictamente sobre estos protocolos de bioseguridad. Estos protocolos se han construido con participación de la Unión Europea, ha estado la Asociación de Médicos de Medicina del Trabajo, ¿verdad? Ha estado la Asociación de Epidemiólogos que lo revisa, ha estado la Secretaría de Salud, ha estado ARSA, está la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Se hacen también con participación de los sectores en los cuales se hacen. Son unos protocolos muy bien estructurados, ¿verdad? Y hemos visto que si las empresas lo usan y lo usan correctamente, da buenos resultados. Por ejemplo, el sector maquilador, que empezó con mascarillas, que hace las mascarillas estas para prevención del coronavirus, y las batas y esto, lo utilizan y lo utilizan muy bien, ¿verdad? Y son plantas que tienen un número significativo de trabajadores, pero que internamente hay un compromiso de aplicar este protocolo. Entonces guardan los distanciamientos, tuvieron que mover las plantas, tuvieron que hacer el proceso, por ejemplo, de traslado de las personas que van de su casa a los puestos de trabajo. Lo hacen en buses, pero lo hacen en buses donde cada asiento lleva una persona, donde se lavan a la entrada del bus las manos, donde se desinfecta el bus
cada vez que entra y sale la gente, donde hay un tema de triaje antes de que entren las personas. Hay todo un protocolo estructurado que permite ir viendo. Y también hay que hacer una aclaración, que no es que la gente no le va a pegar coronavirus. O sea, probablemente no llegue a pegar a todos. Lo que pasa es que sí hay un sistema de control cuando se aplica un protocolo que dice, si una persona lo tiene, pues tiene que ir inmediatamente al centro de salud. Después ya la Secretaría de Salud pues realiza todo lo que tiene que ver con el tratamiento, si se tiene que aislar en su casa o tiene que ir a un centro de salud, pero estos protocolos pues lo que nos tienen que permitir es detectar y ayudar al sistema de salud a poder detectar esto, pero tiene que ser de una forma muy responsable y no significa en ninguna instancia que la economía se va a abrir de un solo. Eso no puede pasar y no va a ocurrir. No podemos abrir la economía de un solo porque si no el trasiego de personas o el movimiento de personas lo que va a hacer es hacer una explosión del coronavirus, y eso es parte de lo que hemos estado trabajando y no solamente debe ser una apertura inteligente, debe ser una apertura responsable, ¿verdad? Entonces sabemos, y si le preguntamos a cualquier sector, sea empresa o sea un sector social, todo el mundo le dice, no, yo quiero abrir. Y claro, y entendemos que es un problema gravísimo el no poder abrir, pero también tenemos que entender que por otro lado lo tenemos que hacer responsablemente y lo tenemos que ir haciendo paulatinamente. Después hay sectores que nos dicen, pero dígame cuándo, ministro, ¿qué fecha lo vamos a hacer? Pues tampoco les podemos dar una fecha porque eso depende mucho del comportamiento que tenga la población, ¿verdad? Entonces, y del comportamiento propio de la pandemia. Ministro, voy a aprovechar, está el empresario Danilo Antúnez, ingeniero de profesión. Luego de escuchar esta exposición, ingeniero Antúnez, que ha hecho el ministro Carlos Madero, ¿qué consideraciones tiene, qué consultas, qué opiniones, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno? Buenos días. Bien, vamos a mejorar el audio. Por aquí tengo una nota también que se la voy a leer al ministro. Aquí está, es sobre... Bien, ya. Ingeniero, adelante, por favor. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, ministro. Bueno, yo creo que tenemos que partir de hechos y de situaciones que no podemos cambiar. Primero, llevamos 60 días de cuarentena donde la degradación del orden y de las normas cada día es mayor. A medida que van avanzando los días, pues las personas simplemente quieren salir, ya sea a trabajar o ya sea a hacer sus actividades diarias. Pues lo vimos lo que pasó con los restaurantes y las personas eligen con todo su libre albedrío estar 2 horas para comerse una hamburguesa, pues, y es una decisión personal que las personas lo hacen, no es nadie los obliga, es un tema que nosotros como individuo tomamos esa decisión consciente. También tenemos que saber que el virus está aquí y no se va a ir. Es un virus que no tenemos un tratamiento específico y no tenemos una vacuna, y probablemente para que esos 2 elementos se cumplan faltan años, no meses. Creo que hay científicos en los mejores países del mundo trabajando para que esto se pueda hacer lo más rápido posible y simplemente tenemos que esperar el momento en el que eso pase. Habiendo dicho eso, yo creo que la reapertura de la economía es algo que ya no puede seguir retrasándose, porque el gobierno, por muy buenas medidas que tome, yo felicito al ministro de Trabajo por las decisiones que tomaron para mantener los puestos de trabajo, las aportaciones solidarias, el apoyo y las medidas económicas que se han dado a las empresas, han sido lo suficientemente robustas para mantener en la medida de lo posible los puestos de trabajo. Sin embargo, ya no es sostenible. No hay forma que el gobierno ponga un policía en cada empresa, ni tampoco hay forma que el gobierno ponga un policía tras de cada persona para saber si está cumpliendo las medidas de seguridad. Simplemente llegó un momento donde es responsabilidad de cada persona y es la libertad que cada persona tiene para poder evitar ser una cifra más dentro de la cifra de contagiados o dentro de la cifra de muertos. Creo que es un momento de grandes desafíos para el gobierno porque se enfrenta ante un grupo de personas que no quieren que se abra la economía, ante otro grupo de personas que quieren que se abra la economía, y creo yo que la medida correcta que el gobierno tiene que hacer es simplemente dejar que las personas tomen su decisión.
Si yo como individuo decido ser una persona responsable y no salir más de lo necesario, ir a mi puesto de trabajo, pues es una decisión personal de ellos. Si las personas deciden ser irresponsables, pues tienen que saber que se atienen ante un sistema de salud que simplemente no puede aguantar la carga de trabajo, ¿no? Si el sistema de salud se satura, las personas se mueren. Y eso ocurre en todo el mundo. Obviamente en Honduras tenemos un sistema de salud deteriorado, pero si lo comparamos con otros países del mundo, también ningún sistema de salud está listo para aguantar la carga de personas. Entonces llega un momento donde es una decisión personal. Ya el gobierno no puede hacer nada más que campañas, más que repetirnos que lavemos las manos, que usemos mascarillas, que usemos el demás. Pero es una decisión propia, y también las personas pues tienen la decisión propia de asistir a los comercios. Y vuelvo al tema de los restaurantes. A nadie lo obligan a ir a un restaurante. El gobierno estableció protocolos para los restaurantes, pero había muchas personas en redes sociales que decían que nadie iba a ir a los restaurantes, y eso no es así. Hoy podemos decir, ¿para qué quieren abrir los transportistas? No va a haber nadie. No sé. Puede ser que la gente decida salir. Entonces, o sea, el gobierno lo único que puede hacer son protocolos, políticas, revisiones, asegurar el cumplimiento. No puede hacer absolutamente nada más. Es imposible andar atrás de cada persona. Entonces, la reapertura inteligente lo único que va a hacer es aplanar la curva de personas que van a salir de un solo a la calle. Pero una vez que nosotros salimos, aunque sea el día que nos toca, es una responsabilidad de nosotros lo que sucede cuando salimos de nuestra casa y cuando regresamos donde ella, ¿no? Y yo creo que el gobierno está haciendo bien. Y creo que estamos haciendo mal, somos las personas, porque no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos y responsables con nuestras vidas y con las vidas de nuestros familiares, ¿no? Entonces, yo lo que le puedo decir al gobierno es que es urgente por la cantidad de puestos de trabajo, por la cantidad de empresas, porque somos un país pobre, porque no tenemos una actividad económica de producción importante para el mundo. Aquí no hay petróleo, aquí no hay oro, aquí nuestra economía depende del comercio interno. Es inevitable que nosotros abramos la economía, porque si no el remedio va a ser peor que la enfermedad. Hoy tenemos nosotros 2.000 personas infectadas y 100 personas, pero ¿cuántas personas se han muerto porque la economía está cerrada? ¿Cuántas personas se van a morir porque la economía sigue cerrada? Yo, el día de antier era el día que a mí me tocaba salir, yo salí a las calles. La cantidad de personas que está pidiendo dinero en las calles es horrible. Es una situación realmente complicada. Y este tipo de cosas no se miraban hace 2 meses, porque las personas entendemos que es hasta bíblico, donde cada quien se gana el pan de cada día. El gobierno lo que tiene que hacer es establecer estas políticas, establecer lineamientos, establecer los procedimientos. Las empresas tienen que ser responsables en cumplirlo, el gobierno tiene que ser responsable en asegurar ese cumplimiento, en establecer las multas, en establecer las sanciones, pero se tiene que dejar que el comercio y el mercado sea quien establezca las reglas, ¿no? El mercado hoy establece que los restaurantes son importantes, que los supermercados son importantes porque son necesarios. Los demás servicios son igual o más necesarios porque personas dependen de ellos. Y necesitamos que esto se ejecute lo más rápido posible, ¿no? Y solo vemos los periodistas, por ejemplo, todos los medios de comunicación llevan abiertos desde el primer día, y no hay muchos casos de periodistas que estén infectados, porque entienden el cuidado que tienen que tener, porque siguen las reglas de bioseguridad, porque están siguiendo los protocolos. Entonces, si todos somos responsables en ese seguimiento de protocolos, las cosas van a suceder de una manera correcta. Si reabrimos la economía y todos salimos pensando que el virus no existe o queriendo hacer lo que estábamos haciendo antes, no va a pasar. Se entiende que hay comercios que simplemente no van a poder abrir, desde los cines, los estadios, los hoteles. Se puede comprender las reglas de aglomeración, los distanciamientos sociales, lo que hablan de los buses, que solamente va a poder ir una persona por asiento, los centros de convenciones. Yo me imagino que van a haber protocolos muy diferenciados, si es que alguna vez ellos lo hacen, pero ya son decisiones muy propias, ¿no? Y el gobierno lo que tiene que fortalecer es su capacidad de supervisión para asegurarse que las empresas lo cumplen, y también establecer mecanismos de denuncia para que si un trabajador siente que en su lugar de trabajo, valga la redundancia, no están cumpliendo estos protocolos, pues lo pueda denunciar, el gobierno puede actuar rápidamente. Pero aparte de eso, el gobierno no puede hacer nada, ¿no? El gobierno no es un mago, no puede hacer que las cosas aparezcan o desaparezcan de la noche a la mañana. Minuto, para ver lo que pasa cuando hay 2.323 infectados, hay 133, sobre lo que usted decía. Yo entiendo los de los taxis, los de la mototaxi, los de transporte urbano,
Pero y si el gobierno tiene cerrado, los bajan los militares a la gente que se monte en esos buses. Esa es la realidad. Porque también, como usted dice, depende de cada quien. De aquí para allá, como dice el mismo ministro, cualquiera nos podemos infectar. Pero como es una situación que nadie esperaba, para el caso ya van 133 muertos, 2.323 infectados, de acuerdo a las pruebas, pero hay más infectados en Honduras. Y pues lamentablemente no nos podemos engañar, hay más de 133 muertos también. Voy a ir con Gerlin Díaz, está con la epidemióloga Lesbia Villatoro para que ellos nos digan qué es lo que pasa en el Valle de Sula y luego volver a hablar con el ministro Madero. Por ejemplo, hay gente que me está escribiendo preguntando cómo hacen la solicitud. Quiero decir que desde el primer día el Ministerio del Trabajo, me consta, nosotros solicitamos un permiso para que la gente de Cable Color pudiera trabajar y muy diligentemente el ministro Madero y su equipo lo ha hecho. Mucha gente me está preguntando cómo se acerca al Ministerio del Trabajo también para ver cuándo se reactiva la economía. Y la exdiputada Audelia Rodríguez me pregunta también más adelante, ha salido ahí en las redes, que las redes aguantan con todo, pero cito a Audelia Rodríguez: buenos días, Raúl Valladares, podría consultarle al ministro qué tan cierto es esta publicación, que dice que se va a reactivar todo, pero que la fase 6 en la primera quincena de julio se va a retomar el gobierno. Bueno, la verdad nadie sabe qué es lo que va a pasar. Primero voy con la doctora al norte del país, mi compañero Gerlin Díaz. ¿Cómo está la situación en el Valle de Sula, Gerlin? Buenos días, licenciado Raúl. A esta hora pues nos acompaña la doctora Lesbia Villatoro, quien es epidemióloga y también es la directora de la región metropolitana aquí en San Pedro Sula, donde cada día pues sorprende el coronavirus. Cada día hay noticias nuevas que impactan no solamente a la ciudad ni tampoco al departamento, sino a todo el país, como el caso de ayer de los 17 ancianos que dieron positivo a coronavirus, de igual forma los 7 empleados de este asilo de ancianos. Y así las autoridades de salud tienen en la mira varias empresas que estarán haciendo las solicitudes correspondientes, según lo ha dicho la doctora, para proceder al cierre de las mismas, porque la situación aquí en el departamento de Cortés y principalmente en San Pedro Sula se está volviendo insostenible ante tanto caso de COVID-19. Vamos a escuchar a la doctora Lesbia Villatoro en este momento, cuando pues también está dando algún otro tipo de reacciones en relación a este asilo de ancianos en primera instancia. ¿Qué quiere hacer la investigación en el campo? ¿Y cuándo se van a tener los resultados? Porque sabemos que algunos de los casos se tardan varios días. Sí, esperemos, a ellos se les va a dar prioridad y pues que no tarden más de 24 horas. Y eso es lo que nosotros te estamos solicitando. ¿Qué acciones se están tomando con los que ya están contagiados? ¿Cuántos están ya ingresados a determinados centros hospitalarios? ¿Cuántos están en el lugar? Ninguno de los 17 está ingresado porque lo pudimos confirmar con la base de datos del Hospital Catarino Rivas. No coinciden los nombres. Salud Municipal ha tenido definido pues estrategias de aislamiento y sobre todo la parte de sanitización y higienización del lugar. ¿Cuál es el estado de ellos? ¿Todos están en el asilo? ¿Cuál es el estado? ¿Cómo ha sido la evolución de ellos una vez que ya se confirmó el contagio? Ellos permanecen estables, me refieren que no han estado con fiebre y están dentro del asilo. Doctora, la situación que se está trabajando a primera instancia, le consulto sobre este asilo de ancianos. Durante el día, ya en los próximos minutos, ustedes van a estar interviniendo otros asilos. Buenos días. Sí, este día pues se tiene planificado hacer una segunda intervención, a tomar pruebas y captar sospechosos nuevos en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro y asimismo pues desplazaremos otro equipo a otro de los asilos de la ciudad. Con esto pues tenemos que abarcar los 3 asilos que tenemos en este momento en la ciudad de San Pedro Sula. Esto en cuanto a los asilos, doctora, pero pues en este momento también en el foro está el ministro del Trabajo y también el sector empresarial. Ustedes, pues en este momento, ¿cuál es la prioridad? Porque también aquí en San Pedro Sula se supone que hay unas empresas que tienen varios empleados con COVID. ¿Ustedes estarán haciendo la solicitud del cierre o esperarán instrucciones por parte de la ministra? Vamos a solicitar pues estos informes. La mayoría de estos son reportados por el Seguro Social, por lo tanto pues esa es la primera vía de comunicación y ellos como institución pues tienen que darle seguimiento específico en el área de las empresas. Ya cuando tenemos confirmados muchos casos de una empresa en total, entonces debemos coordinar las acciones para poder realizar una intervención oportuna. Doctora, quería consultarle, ¿cuándo ustedes tuvieron conocimiento de estos contagios? Porque hasta ayer, cuando ya fue la cifra, pues bien alta, por decirlo así.
Nosotros tomamos acción el día 7 de mayo debido a la notificación de Hospital Mario Catarino Rivas el 6, donde nos informa que hay 4 pacientitos ingresados procedentes de este lugar. Se desplaza al día siguiente porque la notificación ya no podemos planificar intervenciones en la noche, no tengo recurso en la noche, tratamos de hacer y optimizar todo lo mejor que tenemos para poder dar un mejor abordaje. Doctora, ustedes en este momento pues también están trabajando arduamente con las empresas que pueden pues ya reactivar la economía a partir de esta semana. ¿Qué harán ustedes y cuáles serán las observaciones que ustedes estarán haciendo? Bueno, a nivel de empresas, pues cada una de ellas tiene que tener definido una estrategia para una reincorporación laboral, teniendo en consideración pues que tiene que tener todas las medidas de precaución, que todos sus empleados usen pues su equipo de protección personal. Asimismo, ellos deben garantizar que exista sanitización e higienización en los lugares de trabajo. Entonces, parte de las intervenciones es pues solicitar a ellos las estrategias que tienen como abordaje, donde pues le den prioridad a los 3 puntos que nosotros ya conocemos y están identificados para disminuir la prevención, que en este caso es hacer la insistencia del uso de mascarilla, el distanciamiento social a 2 metros y asimismo el higiene de manos, que es fundamental para evitar la transmisión. Doctora, usted aquí tiene una lista de prioridades que, pues, sin lugar a dudas lo va a escuchar también el ministro del Trabajo. ¿Cuáles son estas listas de prioridades que usted en este momento ha elaborado para evitar el contagio de COVID, que sea mínimo? Así es, pues el objetivo es minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad y las empresas deben garantizar estrategias, como les había dicho, el distanciamiento social, uso adecuado de la higiene de manos y la parte de mascarilla permanente. Asimismo, como empresa deben de ser flexibles en cuanto a los horarios y disminuir el riesgo. Una de las aportaciones que se solicita es de que los turnos pues sean un poco más extendidos, no todos los días, para evitar la disminución. Asimismo, poder propiciar lo que es el trabajo en casa en los recursos que tengan grado de exposición o factores de riesgo, y también tienen que incorporar en sus empresas las actividades de promoción y prevención de la salud. Lo más importante en este momento es que la empresa debe abastecer de equipo de protección personal a todos sus empleados según el tipo de labor que están realizando. Ustedes ya realizaron un estudio sobre las maquilas, sobre las agencias bancarias donde se vive la aglomeración de personas, principalmente las maquilas, que se supone que ya muchas a partir de este lunes van a empezar a laborar. Como región metropolitana, pues no, lo que recibimos es pues los datos en cuanto a casos de positividad que se manejan en el Seguro Social, ya que estas intervenciones sí corresponden por el nivel de dependencia al Instituto Nacional de Seguridad Social. De reportarse casos en una maquila sería catastrófico por la aglomeración de personas, doctora? Así es, inmediatamente pues debe realizarse la intervención, primero pues de aislamiento de todo el recurso que ha sido contacto de estos pacientes sospechosos y el cierre de las maquilas, proceder a la higienización y sanitización de los lugares para poder disminuir el contagio y así evitar pues exponer al resto de comunidad. ¿Cuántas empresas aquí en San Pedro Sula ya tienen a sus empleados infectados y que han cerrado y han mandado a cuarentena a su personal? ¿Un porcentaje que ustedes tengan, doctora? Como número, pues en este momento no lo tengo. Esperamos, pues como les digo, los reportes del Instituto Hondureño de Seguridad Social para poder definir cómo ellos han abordado esto, porque como instancia, región sanitaria aborda toda la salud de la ciudad, pero le da prioridad al que no es derechohabiente del seguro. Entonces, las intervenciones se realizan a nivel de Seguro Social y en esta parte, pues sí sé yo que están trabajando arduamente, no tengo un dato exacto, pero todas estas acciones, pues sí se manejan bajo esa vía. ¿Qué va a significar si se reactiva la economía a partir de este lunes, en este momento que prácticamente estamos en la fase 5 de la pandemia, doctor? Pues en este momento ya muchos colegas me han consultado sobre qué se puede hacer. Realmente llamar a la conciencia ciudadana, porque ya la seguridad de cada uno depende de forma personal, igual para nuestras familias. En cuanto a la exposición en la comunidad, pues ya usted lo menciona que estamos en una fase 4 o 5, donde pues inevitablemente podemos contaminarnos si no tenemos las medidas que ya están estandarizadas y que han demostrado disminuir la transmisión del virus. Ya varias empresas les han dicho a ustedes, contamos con este plan para evitar coronavirus. Sí, eso es lo que estamos tratando de abordar para poder tener definido qué estrategias tienen ellos como empresas para poder disminuir la probabilidad de contagios. Muchísimas gracias a la doctora Lesbia Villatoro. Estas son las reacciones, ella pues como el trabajo de epidemiología aquí en San Pedro Sula y también haciendo un abordaje general de algunas empresas, y ella pues ha elaborado un listado de aquellas prioridades que deben de haber
para los empleados, pero también ha hecho hincapié y ha dicho que esto ya depende de manera personal. Evitar el contagio del coronavirus prácticamente está volviendo una lucha de vida constante de manera personal. Con este contacto vuelvo con usted, licenciado. Gracias. La verdad que es complicado esto. Me escribe una señora. Porque definitivamente el rubro del transporte, en especial el taxi, estamos preocupados a estas alturas de confinamiento. Estamos prácticamente en calamidad doméstica y la atención por parte del gobierno ha sido mínima. En La Ceiba, claro, la bolsa que se entregó a los taxistas trae lo siguiente: 2 libras de harina, 1 libra de harina de trigo, 1 libra de café, 4 libras de azúcar, 4 libras de arroz, 3 libras de frijoles, 2 libras de manteca, 10 cubitos, 2 sopas Maggi, 2 libras, un jabón para lavar ropa, un jaboncito para loza. También no es fácil ser gobierno, ¿no? Ahorita ahí está el ministro Madero, que es gobierno, pero no es fácil ser gobierno. También escuché temprano, en HRN escuché a la gente de Jojona y Santana pidiendo que les ayuden. Y si te das cuenta, querido, la bolsita solidaria solo le entregan carbohidratos. Bueno, nosotros tenemos taxis, pero se acabaron las reservas y no podemos. Hemos propuesto que nos permitan trabajar conforme al número de terminación de la placa, un día los pares y otro día los nones, que debemos acatar todas las medidas de bioseguridad y disminuir la cantidad de pasajeros, solo transportar pasajeros que porten su respectiva mascarilla o tapaboca. Bien, voy a ir primero con el ministro Madero. Y ya voy a tener, el ministro, que es de cierto que las suspensiones y los despidos ya suman 1 millón de hondureños que han quedado sin trabajo producto de la pandemia. Y le reitero, no es fácil ser gobierno. Porque ayer escuché también que tienen tomado el puente de la democracia y otro puente allá en Lloro, y que el gobierno resuelva. Así que no la tenemos fácil los hondureños. Bueno, las potencias como Alemania, Italia, España y los Estados Unidos la han visto triste. Hasta hoy nos ha ido mejor a nosotros, porque van 133 muertos y 2.323 infectados. Ministro Madero, otra cosa, la gente me está preguntando, ¿cómo hacen, con quién habla el Ministerio del Trabajo para ver si pueden o no operar sus empresas? Sí, primero algo importante, sobre todo por la entrevista que se hizo en San Pedro Sula, y para los periodistas, porque también a veces como la gente solo mira un pedacito del programa y no mira todo, o cosas así, o de parte de la entrevista, no hay una reapertura el lunes de San Pedro Sula. O sea, primero para quedar totalmente claro, ¿verdad? O sea, ni en el país ni en otro lado. El toque de queda va a seguir extendiéndose, ¿verdad? Entonces es importante porque la gente piensa, cuando se hace la pregunta al periodista, que claro, lo hace emotivamente, pero no estamos pensando en reaperturar San Pedro Sula. San Pedro Sula, probablemente el Valle de Sula, es el foco de infección más grande que tiene el país, ¿verdad? Entonces probablemente existan algunas, pero muy pocamente, muy despacio. O sea, por ejemplo, el sector maquilador, aunque el gobierno quisiera que el sector se activara, no se puede activar, porque no tiene órdenes de compra. Entonces, es un tema, por ejemplo, para el Valle de Sula, es un tema que no solamente depende de la pandemia en Honduras, depende de lo que pasa afuera también. Entonces, no son sectores que se pueda decir que van a entrar en la apertura inteligente y que se van a aperturar de solo. Eso no va a pasar, no puede ocurrir. Nosotros calculamos que el sector maquilador, para que se pueda reactivar, va a costar unos 2 meses por lo menos. O sea, va a tener que ir muy poquito a poco, 10%, 12%. No va a poder, porque simplemente, no solo porque tenemos la pandemia acá, sino que también porque no tienen las órdenes requeridas. Entonces, para que la población del Valle de Sula sepa que no hay una reapertura, ese es el sector que tiene mayor problema. Nos estaban pidiendo, por ejemplo, algunos pilotajes en restaurantes en San Pedro Sula, pero con los epidemiólogos se coincidió de que en este momento no se podía, porque es el foco de infección que va para arriba. Habrá otros lugares del país que sí se pueda, ¿verdad? Pero por eso se llama reapertura inteligente. Ahora, es importante que las reaperturas se dan conforme a los sectores que tienen protocolos. No es que va a venir alguien y me va a mandar una solicitud o va a mandarle una solicitud
a la Secretaría de Seguridad porque quiere abrir y ya. No, tiene primero que tener un protocolo de bioseguridad aprobado. Estos protocolos se guindan o están en la página web de la Secretaría del Trabajo y uno ahí puede bajarlos. Primero hay un manual general, que el manual general dice qué es lo que por mínimo debería hacer todo el mundo. Y después está el protocolo de cada industria. ¿Por qué? Porque cada una de las industrias tiene una forma peculiar, por así decirlo, de aplicar su trabajo y necesita ciertas disposiciones distintas. Por ejemplo, los restaurantes no pueden atender adentro del restaurante, solamente pueden tener para llevar por ventanilla o para que le lleven a su casa. Esas disposiciones son parte de lo que establecen los protocolos. Con el sector transporte, ayer casualmente se tuvo una reunión con esta nueva unidad de epidemiólogos de epidemiología del SINAGER en Copeco. Trajeron una de las unidades que ellos estaban trabajando. Eso es un trabajo que se hace muy de cerca con el gremio, ¿verdad? Hay algunos ajustes que se tienen que hacer, ¿verdad? Igual en el tema de transporte. Al final vamos a tener que ir poco a poco, no se puede de un solo, poco a poco viviendo una nueva normalidad. Cuando digo yo una nueva normalidad, significa que las cosas después de este coronavirus ya nunca van a ser iguales. Es importante, las personas que me escuchan, no van a poder salir sin una mascarilla. Eso no va a ser negociable, no va a poder pasar. De hecho, ayer el presidente Hernández, junto con esta mesa de apertura inteligente de combate al COVID, ¿verdad?, se mandó una iniciativa de ley al Congreso Nacional donde la mascarilla se tenga que hacer de uso obligatorio, ¿verdad? No importa que sea un trapito, no importa, o sea, necesitamos tener un tapabocas, porque el tema es cuando yo estornudo, ¿qué es lo que pasa cuando estornudo o voy a toser? Genera un aerosol, o sea, la saliva se hace, si ustedes fijan, para el televidente, cuando estornuda, la saliva se hace así como dispersa, ¿verdad? Entonces, claro, cuando ando un tapaboca, lo que yo consigo es que aunque estornude o vaya a toser, ese aerosol que pueda salir de la boca, pues no se haga, ¿verdad? O esa saliva que pueda salir de la boca no le llegue al que esté enfrente. En realidad, el uso de mascarilla no solamente es para prevenir, es porque si yo puedo tener el virus y no tengo síntomas, no se lo pase a otra persona. Y eso pasa por la responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que dijo la doctora en San Pedro Sula, la epidemióloga, es totalmente correcto. O sea, vamos a tener que empezar a convivir con esta nueva realidad. Ya sabemos, ya nos dijeron que el virus no se vería en 15 días, no se vería en un mes, no se vería en 2 meses. El virus va a existir. Probablemente lo que sí hemos llegado nosotros es a agarrar más tiempo para irnos preparando mejor. Originalmente las gráficas de contagios, de los picos de contagio, eran hace un mes. Y ahorita llevamos 2 meses ya prácticamente de cuarentena, y probablemente esto va a seguir un año más. O sea, no sabemos cuánto tiempo va a estar y vamos a tener que ir poco a poco empezando a convivir con esta nueva realidad. Lo que decía Danilo también es totalmente cierto. Va a depender mucho de cada persona. Yo creo que vamos a tener que cambiar el mensaje de no solamente estar en casa, que es importante, pero dar un mensaje también de convivencia. ¿Cómo yo puedo hacer para no contagiarme? O sea, cada vez que un padre de familia sale, si usted mira al que está ahí en la esquina, que está vendiendo, o en la pulpería, que no hace el distanciamiento social, hay que irle decir: mire, joven, por favor, deje los 2 metros. Si mira que no usa la mascarilla, el ciudadano tiene que decirle: mire, necesito que use la mascarilla. Ya tuvimos casos, mire, en China llegaron a ponerle clavos a las puertas de las casas, y eso no lo hizo el gobierno, lo hizo la sociedad. Y aquí necesitamos hacer exactamente lo mismo, porque vamos a tener que ir haciendo una apertura inteligente. Pero esa apertura inteligente, por solo hecho de ser una apertura, va a generar mayor movimiento en cualquier parte del país, ¿verdad? Y ese mayor movimiento conlleva que la gente sea mucho más responsable. Yo quisiera felicitar a la gente de aquí del mercado del estadio, la Feria del Agricultor. Mire, esa gente es una gente humilde, sencilla. Y yo le puedo decir que el protocolo que ellos tienen en esa feria es igual o mejor que el de un supermercado.
Y es gente muy sencilla. Ellos fueron, marcaron sus locales, pusieron cuánta gente puede entrar al mercado, tienen a alguien tomando fuera las manos. O sea, hay todo un protocolo estructurado que hizo este mercado. De hecho, es probable que este mercado vaya a poder operar de lunes a viernes, ¿verdad? Porque hay gente que no todo el mundo sale el día que le corresponde y no puede ir al mercado, ¿verdad? Entonces este mercado va a empezar así, pero ellos se han ganado eso a peso, porque han hecho lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no depende solamente si tengo o no tengo el medio económico, o sea, depende de que yo, ciudadano, yo, empresa, realmente ejecute los protocolos de bioseguridad. Tenemos otros mercados donde ha sido totalmente una lucha constante todos los días, pelear para que hagan las normas de bioseguridad. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de esto? Porque, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo ahorita en la apertura, en el pilotaje de restaurantes. Tenemos polleras en un barrio, ¿verdad? Hasta restaurantes a la carta o restaurantes grandes en el pilotaje. Estas polleras de estos barrios pudieron hacer efectivamente el mismo protocolo que un grandote puede tener. Y porque no, el protocolo no tiene cosas que son espaciales ni traídas de la luna, tiene que ver cómo hago yo para recepcionar el dinero, cómo hago el tratamiento del dinero, cómo hago el tratamiento para la bolsa donde voy a meter el pollo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comida cocinada no tiene el virus, o sea, la cocción mata cualquier cosa, pero los instrumentos o las bolsas o los empaques en las cuales lo pongo, sí. Estas cosas que yo el protocolo las puedo hacer desde el chiquito hasta el grande, ¿verdad? Entonces, esta combinación entre que el ciudadano sepa y tome conciencia y que el empresario, y no debemos de cerrar la apertura inteligente solo a los empresarios o a las organizaciones. Por ejemplo, otra de las grandes preguntas es qué pasa con las iglesias, ¿verdad? O sea, Honduras es un país de fe, que me disculpe la gente, pero la mayoría en Honduras son o evangélicos o son católicos, ¿verdad? Y parece mentira, pero el tema de fe tiene un aporte sumamente grande, lo hablábamos en esta mesa ayer, que ya voy a profundizar por esta mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos también saber que no solo tenemos muerte en la casa, en la puerta, que este virus nos genera solamente, por así decirlo, miedo. También tenemos que aprender que llevando las cosas tal cual, con las indicaciones, ¿verdad? Y teniendo fe vamos a salir de esto. Todo eso es importante. Otra cosa trascendental en la apertura inteligente es las personas mayores o los que son, por ejemplo, que tienen problemas de contagio. En esta apertura inteligente, si una persona es mayor, ¿verdad? No va a poder empezar a salir, ¿verdad? Si una persona tiene comorbilidades, o sea que es propicia a que el contagio lo lleve a la muerte, tampoco va a poder hacerlo, ¿verdad? Y eso vamos a tener que entenderlo como sociedad, porque yo soy el que me expongo cuando estoy haciendo este tipo de cosas. Pero comentarios y después vuelvo al ministro. La gente, es que como decía el ingeniero Antúnez, depende de cada quien y qué tanto miedo tiene. Van 133 muertos, 2.323 infectados, pero aquí me ponen los muchachos de producción. Llamó un televidente que no quiso salir al aire, pero le traslado la pregunta. Dice que sí hay posibilidades de habilitar deportes, los partidos de fútbol, tenis, natación, etcétera. Entonces, unos tienen temor y otros no tienen temor. Ingeniero Antúnez. Bueno, lo que pasa es que más que temor, hay una necesidad mental de salir a las calles. Pues. Yo creo que existe tanto la salud física como la salud mental. Pues. Y hay personas que en sus casas pues no tienen unas condiciones idóneas pues, y desean salir a la calle, aunque sea a caminar, aunque sea a ir a la iglesia. Lo que comenta, realmente somos un país de fe y yo creo que aquí, para poder aguantar toda esta situación, no basta solo con nuestra fuerza de voluntad. Hay personas que desean ir a hacer ejercicio, hay personas que desean ir a nadar, y a medida que los días van pasando, esos deseos se van volviendo cada vez más fuertes. Y yo creo que es un tema bien complicado, porque el gobierno siempre va a ser el malo, pues, porque no le llevó la bolsa solidaria, porque abrió, porque no abrió, porque priorizó unos sectores, porque hizo otros. Yo creo que aquí
el gobierno poco a poco lo que tiene que ir regresando es esa libertad de movimientos. Y le vuelvo a decir, si usted es una persona que tiene miedo, si usted es una persona que sabe que en su lugar de trabajo no están cumpliendo los protocolos de seguridad o no tiene la capacidad de seguir los protocolos, pues entonces usted puede tomar su decisión individual de decir, yo me quedo en mi casa. Yo no voy a salir porque sé que tengo un alto riesgo de contagio. Pero la decisión entre morirse de hambre y morirse de COVID es una decisión personal. Es una decisión que las personas la tienen que tomar. Y no necesariamente tiene que ser así. El ejemplo de la Feria del Agricultor es, claro, pues las personas que están ahí estaban en una situación muy complicada, pues donde tenían alimentos que son perecederos, que necesitaban venderlos, así como también había una buena gran cantidad de la población que estaba dispuesto a comprarlos. Entonces, si seguimos los protocolos de seguridad, podemos hacer que esas cosas sucedan. Pero la desesperación y el ralentizar este proceso de apertura puede tener un efecto contrario. Lo vemos, por ejemplo, en casos como el del Carrizal. A medida que los días pasan, la gente va a salir con mayor ansiedad. La gente va a salir a aglomerarse todavía más. Si nosotros estamos 30 días más en estas condiciones sin reabrir de forma gradual la economía, y no solo la economía, sino la libre circulación, que nosotros no tenemos esa posibilidad, lo que va a pasar es que cuando todos salgamos, todos vamos a salir a aglomerarnos, todos vamos a salir sin esas medidas de control. Va a volver a haber otro brote, nos vamos a volver a encerrar y la situación social va a tener un efecto todavía peor que la misma situación de salud. Yo vuelvo a repetir, para mí aquí la clave es que el gobierno hace su campaña, establece sus políticas, establece los protocolos, las empresas deciden seguirla, las personas deciden seguirla, pero es una decisión personal. Si una persona, por mucha campaña que le hagan, no se lava las manos, si una persona, por mucha campaña que haga, no usa la mascarilla, no hay nada que el gobierno pueda hacer, y no puede tener a todo el mundo encerrado porque realmente los efectos son devastadores. Yo no sé si esa cifra es real, de 1 millón de personas que pierden el empleo, pero sí le puedo decir que 1 millón de personas han perdido parte de sus ingresos, si no es que todos se han visto afectados grandemente, y esta situación sí nos permite aguantar, pero es insostenible. Por ejemplo, el primer paquete de medidas económicas del gobierno trasladaba ciertos impuestos al 30 de junio, pero junio ya está a la vuelta de la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a volver a trasladar eso? ¿No se va a volver a trasladar? Las personas están pidiendo dejar trabajar, los taxistas, un grupo de los taxis dice, no me ha llegado la bolsa solidaria, y el otro grupo lo que dice, mejor déjame trabajar y yo me compro mi bolsa solidaria. Que vayan a haber clientes o no, ya es otra situación, ¿no? Si nosotros, y esto lo vemos mucho en los centros comerciales, pues la gente dice, mire, ¿para qué van a abrir los centros comerciales si no va a ir nadie? Es una decisión. Si el mercado decide ir y tomar su propio riesgo, es una decisión de las personas. La decisión de las empresas tiene que ser acatar las órdenes del gobierno. Si se hace bajo decreto o no, simplemente son instrucciones que las personas debemos de seguir, ¿no? Y el gobierno, lo que sí creo yo que desde ahorita tiene que fortalecer esa capacidad de supervisión, porque no sé si con las capacidades actuales va a poder estar atrás de cada empresa, o por lo menos hacer ciertas rondas de revisión en ciertas empresas para ver si los protocolos se sirven, y tener buenos canales de denuncia, porque así como hay denuncias verdaderas, también van a haber denuncias falsas, y tiene que poder leer entre los falsos positivos e ir a ver qué es lo que realmente está pasando. También creo que los números, no sabemos cuál es la realidad, cuánta gente está contagiada en su casa, cuánta gente es asintomática, cuánta gente se murió de eso, cuánta gente no lo hizo. Y creo que pasa por un proceso de aceptación más que de negación de nosotros. No podemos negar que el virus existe. Tenemos que aceptar que existe, que se va a quedar con nosotros, que si se combina con otras afecciones es completamente mortal, que si no se trata es mortal, y simplemente como hondureños la normalidad como existía no va a llegar, pero sí va a llegar una nueva normalidad donde sí vamos a poder salir. Yo sí creo que es importante que tengamos ciertos parámetros para saber cuándo va a llegar esa normalidad. Nosotros como país tenemos que saber si después, si la cifra de contagiados va bajando, no va bajando, cuándo se van a ir tomando esas decisiones, porque el tener esa incertidumbre de las fechas también no permite tomar decisiones asertivas, ¿no? Caso contrario, si todos supiéramos, por ejemplo, que sea el 30 de junio nadie va a salir de su casa, pero saliendo el 30 de junio ya vamos a tener ciertas fechas. Es importante que establezcamos parámetros para que la gente sepa dónde está parada. Yo, igual que como lo comenta el ministro, estoy seguro que el domingo lo que van a hacer es extender el toque de queda, pero es pura percepción. Mucha gente también puede tener la percepción que el domingo van a reaperturar.
que van a dejar salir ahora 3 números, o 2 números, o 1 número. Creo que esa claridad la tenemos que tener más allá de 15 días. Creo que deberíamos de tener la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones, y las empresas tienen que tener la posibilidad de prepararse para recibir nuevamente a sus empleados. Pero tampoco podemos dejar a todo el mundo sin empleo, porque el gobierno no tiene la capacidad para mantenernos a todos. Por muy buena voluntad que sea de dejar una bolsa solidaria, hay gente que la critica, hay gente que la agradece, hay gente que no le llega, hay gente que le llega y busca la manera de aprovecharse. No es sostenible. Pues es una medida imposible de sostenerse en ningún país del mundo. El gobierno le puede dar de comer a sus habitantes. Eso no puede llegar a pasar. Entonces el gobierno, yo creo que tiene que actuar bien. Yo creo que críticos siempre van a haber de ambos lados, pero aquí simplemente es de respetar el tema de la libertad de cada persona, y las personas ser conscientes de que son ellos y sus familiares los que van a hacer. También van a haber personas que no les va a importar y van a pensar que esto es mentira, que la pandemia es un invento, que es un tema político, que es un tema social, pero ya no podemos cambiar las mentalidades de todos. Es simplemente hagamos la campaña, esperemos lo mejor, seamos lo más cuidadosos posible, pero la gente tiene que salir, porque si no se va volviendo un volcán. ¿Cuántas denuncias no hay de violencia doméstica por la misma cuarentena? ¿Cuántas personas que tenían programadas cirugías y ya las perdieron? ¿Cuántas personas que tenían que usar tratamientos los van perdiendo? Eso no es insostenible para nosotros. Muchas gracias al ingeniero Danilo Antunes. Gracias, ingeniero, un gusto. Otra persona me dice aquí, y es un compañero, Lick, con todo respeto, si abren el transporte, esto va a ser un despelote, porque el sector transporte, al ver que abren algunos rubros, ellos van a querer abrir los buses, meten gente como sardinas en latas. Bueno, es una situación bien compleja, bien difícil, pero también, corríjame, ministro, pero usted dijo de que si en San Pedro sigue la pandemia y la gente no hace caso, van a volver a cuarentena, ¿no? Sí, yo creo que esto es importante que la gente lo sepa. O sea, aquí vamos a tener que llevar en la apertura inteligente como 2 válvulas, ¿verdad? Una que abre un poquito y otra que cierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se complica un territorio, vamos a tener que cerrar otra vez la válvula, porque simplemente sus habitantes no cumplen o no son rigurosos en esto. Entonces, eso es parte de ese juego que se tiene que hacer, ¿verdad? Con el control de la pandemia. Y efectivamente lo que decía este empresario Danilo es totalmente correcto. O sea, vamos a tener que llegar a pensar que efectivamente tenemos que irlo controlando. El transporte público, por los momentos, lo que estamos haciendo con ellos es tratando de trabajar un protocolo, ¿verdad? Ahora, hay 2 fases en estas aperturas. Una son los protocolos y otra cosa son las implementaciones, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, con restaurantes nos dio muy buen resultado la implementación de los pilotajes, porque pudimos hacer que la cadena se estructurara. Ahora, en otros sectores igual vamos a tener que ir haciendo algunas pruebas, pero también haciendo las evaluaciones territoriales. Como les decía, ahorita, por ejemplo, tenemos municipios, ayer me escribían algunos de los cafetaleros, que tienen problemas serios porque los municipios cierran, a veces con árboles, con piedras, con lo que sea, cierran todos los pasos, claro, con la mentalidad de quererse proteger, pero en realidad también, si el municipio no tiene, lo que hay que hacer no es cerrar el paso, es tener un mecanismo que permita desinfectar, tomar la temperatura del que entra, el control de que entra y sale, la mercancía que entra y sale. O sea, no se pueden estructurar protocolos. Es probable que empecemos a hacer unos pilotajes casualmente en el Distrito Central, donde ya ubicamos zonas donde no hay una persona con coronavirus, y haciendo un protocolo de entrada y salida, podemos llegar a controlar un comercio interno, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de la ayuda de los alcaldes. Los alcaldes juegan un factor primordial. Ahora, hemos creado, el presidente Hernández ayer ha estructurado una mesa de apertura inteligente, donde están todos los sectores de la sociedad. Están los empresarios, están las iglesias, está el FONAC, están trabajadores, están el sector social de la economía, está la academia, entre otros. ¿Por qué? Porque esta mesa, como es un tema social, necesitamos que todos los actores de la sociedad en una apertura inteligente estén totalmente claros de cuáles son los pros y los contras de una apertura en cierto lado o de cierto sector, ¿verdad? Eso es importante, porque si no hacemos
que la ciudadanía se apodere de esta apertura y sea responsable de esta apertura, ¿verdad? No vamos a poder avanzar en aperturas inteligentes. Entonces, porque es cierto, yo creo que lo que decía Danilo es cierto. O sea, no solamente es el hecho del movimiento económico. La gente piensa que la apertura inteligente es de negocios. No, significa de todo lo que tiene que ver con una sociedad. O sea, como lo que decía él es cierto. Alguien que quiere hacer ejercicio, alguien que quiere ir a la otra esquina porque ocupa ir a la farmacia a pie, alguien que paulatinamente va a ocupar un servicio de transporte público. O sea, estamos hablando que es un tema que lleva toda la sociedad y todo lo que nosotros nos dedicamos, o alguien que quiere ir a una iglesia, o la gran pregunta, o los niños en las escuelas. O sea, la apertura inteligente va a tener que llevar no solamente el tema de empresas, sino que la transversalidad de la sociedad. Y por eso esta mesa que se instauró ayer va a ver todos los temas de apertura y va a sugerir al SINAGER qué cosas aperturar, cómo aperturar y esto, y el SINAGER pues evaluará estas recomendaciones de esta mesa de la sociedad, ya no una mesa donde solamente el gobierno toma las decisiones, sino que la sociedad las tomamos, va a haber participación del legislativo también, ¿verdad? Tomamos esa decisión y ya sabemos que así como lo han hecho otros países, porque quiero decirlo claro, no somos el único país que tiene temas de apertura inteligente, tenemos un montón, que prácticamente todos los países del mundo estamos en eso, nadie ha tenido las características. Por ejemplo, me decía la gente del BID ayer o antier, y tiene toda la razón, no es lo mismo, me dice, una apertura que se está haciendo en Argentina o en Colombia que una que se puede hacer en Honduras, porque la idiosincrasia de la población es muy distinta, o una apertura que se hace de un negocio en Suiza que una apertura que se hace de un negocio o una apertura que se haga en Honduras. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la idiosincrasia de la población, que la población realice las medidas de bioseguridad, o algo que pase en Asia, ¿verdad? En Corea, que Corea es uno de los referentes que se han tenido, que mejora controlado, pero también porque la gente acata las medidas. Hay sociedades que si usted le dice que tienen que usar la mascarilla, no va a haber una persona en la calle que no la use. Que si le dicen que se tiene que lavar las manos antes de entrar a un lugar, no hay sociedades donde ninguna persona deja de hacerlo. La de nosotros pues tiene sus propias características, ¿verdad? Y eso pues también nos limita o nos genera retos en la apertura inteligente. Pero que vamos a tener que entrar a una apertura inteligente es una realidad, porque no solamente lo está sufriendo la empresa o el trabajador, lo está sufriendo también el gobierno. O sea, el hecho de que esté la economía paralizada significa que el gobierno deja de tener ingresos, deja de poder tener ingresos para combatir la pandemia. O sea, hay gente que no sabe que el gobierno recibe impuestos. Entonces, si no hay impuestos, no hay ataque a la pandemia, no hay pago de empleados públicos, no hay un montón de cosas que coincido, esto mes por mes, día por día se nos vuelve mucho más complicado mientras no entienda la población que lo tiene que hacer. Yo los invito a que los medios vayan a la calle y vayan a filmar, porque hay gente que trata de abrir con o como sea, ¿verdad? Pero lo importante es filmar, y la persona que no tenga esa mascarilla es un atentado contra los demás. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente puede infectar a otras personas. Entonces, a ese nivel de conciencia necesitamos llegar en la apertura inteligente. Yo creo que podemos llegar a aperturar la mayoría de cosas de la economía si realmente lo podemos ir haciendo bien. Yo pongo de ejemplo a los isleños. ¿Por qué no ha llegado? Miren, en las islas de la bahía llegaron cruceros. Ahí llegaron cruceros a inicio de la pandemia, ¿verdad? Las islas de la bahía tenían muchísimos turistas. La pregunta es ¿por qué en las islas de la bahía pudieron controlar de que estuvieran 0 casos y en otro lugar no? Claro, hay un tema de que la gente se va moviendo de lugar a lugar. Por ejemplo, muchos casos del interior que tenemos hoy es porque se movieron de San Pedro Sula las personas para el interior. O sea, ahí va el virus caminando, ¿verdad? De lugar a lugar. Pero claro, aunque el virus llegase, y otra cosa importante para que los alcaldes nos escuchen, hay que entender que el virus va a llegar, hay que aceptar que el virus va a llegar. Lo que tenemos que hacer es las medidas de control de ese virus. O
sea, pensar de que nunca va a llegar, y lo hablábamos con la gente de las Islas de la Bahía, ellos están claros que en algún momento el virus va a llegar, o sea, va a llegar porque todo el mundo ha llegado y nadie ha podido evitar que no llegue, pero cuando llegue tenemos que tener un plan de contingencia, hacer el cerco epidemiológico, mandar a esas personas a un solo lugar, ya tener las alcaldías donde va a estar esta gente cuarentenada, tener el control de fumigar cuando entran los camiones, la gente, preguntarle, tomar la temperatura, si se lavó las manos. O sea, esto tiene que ser parte de la vida diaria y ahí necesitamos que los alcaldes nos ayuden, porque si no también los mismos municipios se van a ahogar, ¿verdad? Ni ellos, ni el gobierno, ni nadie va a tener la capacidad de mantener todo si en verdad no empezamos la apertura inteligente. Y eso depende mucho del comportamiento. Claro, hay temas, como nos lo decían los epidemiólogos, hay temas que son de carácter epidemiólogo, como el Valle de Sula, por ejemplo, que está totalmente complicadísimo, que ahí hay que tener mucho más cuidado en tomas de decisiones. Estos lugares mucho más complicados pues tendrán tratamientos distintos, pero aquellos en los cuales se puede prever y necesitamos las fuerzas vivas que nos ayuden, los patronatos, las comunidades para hacerlo, pues probablemente podamos entrar en aperturas inteligentes en esos lugares, pero el concurso de la población va a ser importante. Mire, yo le pregunto, ¿dónde se miran ustedes hoy dentro de un año con esta pandemia? ¿Se miran en la casa o se miran afuera atendiendo las medidas de bioseguridad? ¿Se miran en la casa sin trabajo o se miran afuera haciendo caso a todas estas normas que nos están dictando los epidemiólogos? O sea, son las preguntas como sociedad que nos tenemos que hacer. O sea, si no empezamos a pensar, no hay que pensar en lo que va a pasar el lunes, hay que pensar en lo que va a pasar en los siguientes 12 meses que vamos a vivir con esta epidemia. O sea, tenemos que empezar a agarrar conciencia de que yo no puedo atender a una persona que venga después, en 6 meses, que viene a preguntarme a mi casa, que me diga, fíjate, Carlos, préstame tal cosa que la necesito. Yo no la puedo atender como la atendía antes de la pandemia. Tengo que ponerme una mascarilla, tengo que decirle, mire, usted tiene que guardar la distancia. Cuando se vaya, si tocó el llavín donde se puso, pues agarrar cloro, ¿verdad? O alguna de estas cosas que mata el virus y echárselo. Estas son las cosas a las que tenemos que empezar a pensar. Si voy a salir a correr, ¿verdad? En 6 meses, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Si voy a querer ir a la iglesia o mis hijos a la escuela, ya vemos países donde los niños están regresando a la escuela, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle a nuestros hijos que sigan estas medidas que los profesores les van a decir de lavarse las manos, de desinfectarse, porque el virus vino para quedarse. El virus no es que me pega y se fue. El virus existe y se va a ir propagando. O, por ejemplo, tenemos casos donde la gente se altera, ¿verdad? Porque en X establecimiento pegó coronavirus. Discúlpenme, probablemente en todos los establecimientos vaya a pegar coronavirus. En Canal 11 probablemente más de alguno le va a pegar coronavirus. Va a llegar un momento en que va a ocurrir y no vamos a tener que tener miedo de que pase. Vamos a tener que hacer las medidas de bioseguridad correspondientes, que es, si una persona siente que tiene el virus o tiene los síntomas, pues hombre, inmediatamente tiene que ir al centro de salud, eso es lo que tiene que pasar, y después un proceso de infección del lugar y volver otra vez a la vida normal. O sea, vamos a tener a esta nueva estructura, pero vamos a tener que ir aprendiendo a convivir, y no solamente que sea el miedo el que nos lleve, sino la conciencia de nosotros ciudadanos que tenemos que protegernos. Mire, a mí me da hasta cólera, yo creo que los hondureños deberíamos de sentir indignación si usted sale a la calle y mira a una persona que anda la mascarilla debajo de la nariz, o que anda la mascarilla de vincha, o que anda la mascarilla aquí de la barba. Hombre, mejor váyase para su casa porque es un irresponsable, ¿verdad? Entonces, estas cosas vamos a tener que irlas midiendo, porque si no, lo que vamos a hacer es que es cierto, el sector cuando siga más cerrado va a deprimir tanto la economía, que claro, estos primeros meses, hubo un gran esfuerzo, los empleos públicos han tenido sus salarios, muchas empresas pagaron, pero ya empezamos a ver temas de suspensiones. Por ejemplo, yo tengo un poco más de 130,000 suspensiones, ¿verdad? Que son trabajadores que, si bien es cierto, de estos 130,000, casi 110,000 entran al alivio solidario y les estamos dando, que quiero decir que ya, por ejemplo, al sector maquilador, el día de ayer ya hicimos el último desembolso para el primer mes. O sea, todos estos trabajadores, casi 100,000 trabajadores ahí, ya van a empezar a tener el alivio solidario. Había una parte que todavía le faltaba, pero ya se los completamos, o sea que se los van a pagar estos días, pero va a llegar un momento
que vamos a tener que pensar como sociedad que tenemos que afrontar este monstruo. El coronavirus es un monstruo que tenemos enfrente y la forma nunca había sido tan fácil enfrentar a un problema que lavándose las manos, usando la careta y tener medidas de higiene. Esa es la forma de controlar esto, ¿verdad? Pero nunca antes en la humanidad había habido una medicina tan fácil e increíblemente tan difícil de que la gente la cumpla, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejar este mensaje porque si no agarramos conciencia, si no realmente somos conscientes que una empresa no va a poder seguir manteniendo todos sus trabajadores por vida, va a llegar, ya hay momentos ahorita, ya sabemos que hay empresas que están despidiendo trabajadores. O sea, hay empresas que los tienen suspendidos, pero hay un momento en que los van a tener que despedir. Y eso significa hacer una apertura inteligente, cumplir las medidas de bioseguridad, hacer caso a lo que los epidemiólogos nos dicen, porque también nos pasa que todo el mundo dice, yo quisiera abrir, ¿y por qué no abro yo? Claro, es que esto también tiene una lógica, la apertura inteligente, no podemos abrir todo de un solo, vamos a tener que ir por pedacitos, por pasos, ¿verdad? Probablemente va a llegar un momento en que alguien va a poder hacer la apertura, pero va a tener que tener estos protocolos. Estos protocolos hay unos que los tenemos aprobados y no necesariamente porque esté aprobado el protocolo es que el sector puede aperturar, pero significa que ese sector ya lo tenemos listo y ya se ha capacitado para empezar una apertura inteligente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer este paso trascendental y sí, en tierra adentro necesitamos que los alcaldes se apoderen de este concepto, ¿verdad? Se apoderen del concepto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Somos grandes productores de café, pero si estamos cortándole que puedan entrar los insumos, que puedan sacar la cosecha, que no se mueva el transporte para sacar ese café, lo que va a pasar es que el café se va a desperdiciar, se va a echar a arruinar. ¿Hay quien va a dar cuenta por esta gente? Por eso hay que hacerlo inteligentemente. Pero si nosotros sabemos que el municipio no tiene coronavirus, pero ponemos a la entrada un sistema que permita tomar la temperatura, decirle de dónde viene, de usted dónde vive, no, pues yo vengo acá, ¿verdad? Yo vengo de San Pedro Sula, entonces yo puedo decir, pues hay que tener un poquito más de cuidado con esto. Entonces, ¿por qué? Porque ahí en San Pedro Sula hay más coronavirus, por ejemplo. Entonces, yo tengo que decirle, bueno, y ha tenido estos síntomas, tuvo gripe, hacer todo un cuestionario que estamos trabajando nosotros, ¿verdad? Después decirle, bueno, por favor, vamos a desinfectarle el camión que viene por acá, ¿verdad? Dígame si tiene un familiar que ha tenido coronavirus. Esas preguntas son esenciales y la población tiene que entender que nos tiene que colaborar. Mire, hemos tenido casos donde hemos ido a visitar 120 casas y solo 6 han abierto la puerta para tomar las muestras. Tenemos que entender que si hubo una persona con coronavirus, tenemos que tomar las muestras y las personas tienen que ayudarnos a entrar a estas viviendas, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros sepamos dónde exactamente está el coronavirus para hacer la apertura inteligente. Porque si yo le digo, mire, usted viene de un lugar o por ejemplo, vamos a aperturar X negocio, nosotros tenemos que saber dónde viven esos trabajadores, porque puede ser que algún trabajador esté en un área súper infectada. Pero entonces necesitamos saber eso, ¿verdad? O si vive en un lugar, saber, pues ya determinar después y decir, mire, fíjese que usted vive en tal colonia, pero el caso de coronavirus está del otro lado de la colonia, no está donde usted está. Entonces, bueno, con tantas medidas de bioseguridad, pues podemos empezar a hacer este trabajo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la apertura inteligente, ¿verdad? O si vamos a ir a un culto religioso, ¿verdad? Saber que ya no podemos entrar así en aglomeraciones grandes, ni podemos salir en aglomeraciones grandes. La gente va a la misa o la gente va a un culto de la iglesia evangélica y está acostumbrada que cuando dicen amén, al final sale todo el mundo corriendo. Ya no va a poder ser así. Vamos a tener que tener un sistema que ya, bueno, la primera banca, por favor, salga. La segunda banca, por favor, vaya saliendo. La tercera, ya salió la tercera, va a la cuarta, ¿verdad? A la entrada no van a poder entrar de un solo, vamos a tener que decir, bueno, por favor, primero lléneme la primera, después la segunda, después la tercera, ¿verdad? Es parte de una nueva cultura en la apertura inteligente que vamos a tener que ir haciendo y obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana. Tenemos que ir haciendo pruebas, test, vamos a seguir teniendo pilotajes probablemente en muchos lados. Igual cuando esté el transporte público, ¿verdad? Que no sabemos todavía cuándo, pero que va a llegar un momento que va a estar, ¿verdad? Vamos a tener que tener un protocolo, va a tener que cambiar toda la forma de cuántas personas llevan en una unidad y ahí vamos a tener que llegar a tener acuerdos con ellos, ¿verdad? Entonces,
mi mensaje es de que no nos desesperancemos, que vamos a tener que afrontarlo juntos, pero que vamos a tener que afrontarlo. Al ministro de Trabajo, Carlos Madero, que como decía al inicio, ha abordado todos los temas y ha sido claro también. Si la gente no se cuida, porque van 133 muertos y 2.323 infectados, ya lo dijo el ministro, si en San Pedro no se cuidan, van a volver a cerrar. Y esperamos que todas estas medidas de bioseguridad y desde que comenzó la pandemia el Ministerio del Trabajo ha estado laborando y lo ha hecho bien. Lo felicitamos, ministro, y ojalá que Dios nos proteja a todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Buenos días al ministro Carlos Madero. Voy a una pausa. Más adelante tendré una cronología del contagio en el asilo de ancianos ayer en San Pedro Sula. También la Alianza Informativa Latinoamericana, pues que formamos parte, Canal 11 y el Grupo Armedia de ella. El cantautor Gilberto Santa Rosa ha hecho una canción, con eso vamos a cerrar, dando esperanza. Y también tendremos, oigan bien, en China no hay casos, de acuerdo al informe internacional que me están dando mis compañeros aquí, de que no han habido casos. China cumple un mes sin reportar muertes por el COVID-19. Más adelante tendremos estas y otras informaciones. Estaré con Nilda Sosa en Choluteca, estaré con César Funes en La Ceiba, Roberto Olivera estará desde Juticalpa Olancho para darles un panorama, y en el oriente Roldán Barahona para dar un panorama nacional de lo que está ocurriendo con el COVID-19. Hoy es día de protestas, hay protestas en el Puente de la Democracia, allá en Lloro, hay protestas aquí en la entrada a Santana y Ojojona, alguna gente, especialmente taxistas, dueños de mototaxis, pidiendo que les den oportunidad, lo que es una cosa bien difícil. También una persona que tiene taxi me habló y me dijo, ya no puedo más. Y son situaciones difíciles porque son personas que viven del día a día, de las carreras que hacen diariamente. Y como bien escuchado, uno decía, con eso voy, gano 300 lempiras, voy a la pulpería, compro comida para mis hijos y para mí, y al día siguiente vuelvo a trabajar. Pero en este momento no se puede. Otra persona me llamó diciendo que no abran, que los buses, porque se llenan como sardinas los buses. Pero otro empresario me dijo, ajá, ¿y qué negocio va a ser poner uno en cada asiento? También no va a cubrir ni los gastos. Todas estas cosas pasan producto del COVID-19. Hay que cuidarnos porque el COVID-19 mata. Bien, continuamos. Voy al sur con mi compañera Nilda Sosa. Está con Freddy Cáceres, miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca. Hemos hablado sobre la reactivación económica. Ha sido muy amplio el ministro Carlos Madero. En Choluteca, ¿cómo está la situación de la reactivación económica? Nilda, adelante. Gracias, licenciado. Muy buenos días a usted y también a sus entrevistados, por supuesto, a todos los televidentes de la entrevista. Estamos en Choluteca, en la zona sur del país. Tal como usted lo mencionaba, nos acompaña el licenciado Freddy Cáceres, quien es empresario en Choluteca, también miembro activo de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur. Poco a poco se va reactivando la economía con las medidas de bioseguridad que están siendo solicitadas, ya que no se puede parar por completo la economía porque hay mucha gente que vive de esto, licenciado, del día a día, como también la gran industria que está presente en la zona sur del país. Muy buenos días, licenciado. Ante esta situación que hoy vivimos en Honduras y en el mundo, ¿cómo ustedes se van preparando como Cámara de Comercio? ¿Cuáles son las indicaciones? Muy buenos días. Buenos días al auditorio a nivel nacional. En realidad nosotros como Cámara de Comercio hemos estado trabajando en reuniones virtuales, bastante actividad, en la cual hemos creado un programa que vamos a iniciar el día lunes, que se llama Yo Me Comprometo. Este programa viene a orientar, a dar información adecuada a la población, cómo conducirse, porque dentro de las redes sociales hay mucha mala información al mismo tiempo. Yo creo que como Cámara debemos ser responsables de que esto pueda iniciar un proceso normal, entre comillas, pero sin perder de vista que nuestros negocios, nuestras empresas no pueden estar cerradas. Alrededor de ellas hay una cantidad impresionante de empleados, no podemos abandonarlos.
Así es que estamos en un trabajo bien especial y queremos también al mismo tiempo llevar este trabajo junto con SINAGER, con la alcaldía, con Gobernación y algunas otras instituciones para crear una idea clara de cómo manejar este tipo de reapertura que podemos hacer. Nosotros estamos solicitando la reapertura de los negocios y empresas, siempre con el cuidado debido, con todos los protocolos que se recomiendan hacer, y pues nosotros como Cámara estamos listos. Iniciamos esa campaña el día lunes para que la población tenga una información correcta, que no haya cosas que no están muy claras, porque esto es lo que pasa. Pero nosotros seguimos en este proceso, no nos podemos dar por vencidos, tenemos que trabajar más fuerte, ser más creativos en relación a este problema de la pandemia. Sabemos que en la zona sur del país hay bastante industria, bastante comercio, pero también hay mucha pobreza. Estamos en el corredor seco y esto puede llevar a que muchas personas pierdan su empleo. De esta manera también lo han analizado en que no salga perjudicada tanta gente que vive de ese empleo que tiene, licenciado. Para la Cámara de Comercio el desempleo es un punto realmente importantísimo, porque de ahí se deriva el sustento diario, el alimento y las necesidades básicas del hogar. Para nosotros el desempleo es algo que preocupa, y esto nos hace pensar que con desempleo vienen bancarrotas, empresas con bancarrota, y eso no puede pasar. Para nosotros es muy importante eso. Entonces, toda la zona sur está siendo golpeada, bueno, todo el país, pero específicamente hablando de la zona sur, está siendo golpeada por esta epidemia. Nosotros tenemos que estar claros que nuestro trabajo debe ser con cuidado, con responsabilidad, pero sin perder el fin y el oriente, que es precisamente no cerrar las empresas, que los negocios tengan ese cuidado, que debemos de compartir con todas las instituciones posibles, que la Cámara está interesado en que volvamos más o menos a cierta normalidad, creando conciencia de que sí tenemos un problema serio que es la pandemia, y que como Cámara necesitamos que la gente esté consciente de que no va a hacer lo que antes hacíamos, no vamos a regresar a la parte normal. De aquí en adelante tenemos que ser puntuales, responsables, cómo vamos a salir adelante con este problema. Bien, gracias licenciado Freddy Cáceres por acompañarnos en este contacto completamente en vivo desde Choluteca. Licenciado Raúl, ha escuchado, pues por parte de la Cámara de Comercio e Industria del Sur inician a partir del lunes con un programa informativo para la empresa privada y por supuesto también pública en el sector sur del país. Regresamos con usted a la entrevista. Gracias al licenciado Freddy Cáceres, miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca, al igual que la periodista Nilda Sosa. Ahora me voy al Atlántico de Honduras. César Funes está con Raúl Ponce, que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida. Adelante, César. Así es, buenos días Raúl, compañeros en estudio. En efecto, bueno, pues en la ciudad de La Ceiba ha sido duramente golpeado, está prácticamente dentro del top de 10 de ciudades con más casos de coronavirus, y lo preocupante, Raúl, es de que aquí se está manejando también el tema del comercio, que es de donde depende prácticamente la economía, y se quiere hablar de una reapertura, pero lógico, es complicado al ver la cantidad de casos que se están reportando en esta ciudad. Sí, claro que sí, la verdad que desde un principio pues sabemos y tenemos la preocupación en el tema económico, ¿verdad? Sabemos que el municipio de La Ceiba, la ciudad de La Ceiba depende mucho de los pequeños, los pymes, ¿verdad? Los negocios medianos y pequeños, en el cual da un sustento y da mucho empleo, ¿verdad? También depende mucho de los negocios informales, en el cual esos dos rubros han sido fuertemente golpeados en el tema de la economía. Apostamos mucho al tema de la apertura inteligente, ¿verdad? Hemos estado muy atentos, hemos estado participando en los diferentes esquemas, hemos estado muy atentos en las capacitaciones de los diferentes rubros, especialmente pues el rubro que ha sido más fuerte, el tema de las comidas, y tenemos una gran expectativa. Sabemos de que la apertura de los negocios conlleva una gran responsabilidad tanto del dueño como del empleado también, ¿verdad? Es importante manejar el esquema y manejar en la mente que la salud
desde hoy, desde que se apertura de nuevo el negocio, está en las manos de cada una de las personas que están ahí en el negocio. Y también dependemos del esquema de salud. En el esquema de salud pues dependemos mucho de esas pruebas que se están realizando día a día, que se vayan incrementando de una forma exponencial si se pudiera, para poder tener ese esquema, esa curva real, para poder identificar los casos de una mejor manera y poderlos tratar. Lo complicado aquí brevemente también, Raúl, es el tema del turismo. Dependemos eminentemente del tema turístico y así va a ser difícil en medio de esta pandemia. Claro que sí, sabemos que La Ceiba, el rubro que ha sido fuertemente golpeado a nivel nacional y que La Ceiba pues por muchos años ha dependido de ella es el tema de turismo. Los hoteles prácticamente están paralizados, en el cual han tenido que suspender los empleados, pero sabemos que las suspensiones son por 3 o 4 meses. Ya llevamos 3 meses de pandemia, en el cual puede provocar despidos. Ojalá que no así sea. Esperemos esos esquemas que puedan funcionar, ese orden de parte de la población y esas líneas claras y definidas de parte de las autoridades. Y un llamado a todos los especialistas, toda esa gente que está trabajando en las diferentes reuniones, esquematizando los esquemas de bioseguridad, que sean trasladados de una buena manera, ¿verdad? Transmitidos de una buena forma. Y bueno, y también pensar en el sector transporte. El sector transporte pues ha empezado a ser creativo en esa acción, lo hemos podido ver en las redes, las diferentes esquemas que han estado realizando, no han estado paralizados, y creo que es un rubro que ha sido fuertemente golpeado, aparte del turismo de los hoteleros, en el cual tenemos que ir viendo de la manera como se puede ir aperturando. Sabemos que no se puede aperturar todo, pero programarlo. Sabemos de que la situación en Tegucigalpa, San Pedro y La Ceiba no es la misma, pero sabemos que puede haber un esquema aquí en La Ceiba. Sí, gracias. Raúl Ponce, también de la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida. Raúl, compañeros, retornamos con ustedes. Buen día. Buenos días, César. Es cierto lo que él dice, y hace un par de días, ya varios días, hicimos un programa sobre los pequeños hoteles que están en calamidad también porque la gente no está yendo a los hoteles producto de la pandemia. Voy a ir a Juticalpa. En Olancho está Roberto Olivera con Carla Martínez. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Olancho. Roberto, adelante. Buenos días, licenciado Raúl y amables televidentes de la entrevista. Pues se habla de la pronta reactivación de la economía en el departamento de Olancho. Ya se han instalado algunas reuniones con los diferentes empresarios del departamento y se está hablando ya de la pronta reactivación de la economía en el departamento. Escuchemos a la licenciada Carla Martínez, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Olancho. Hemos estado en diferentes reuniones con diferentes empresarios, siempre hablando del tema de la reactivación económica. Hasta este momento no hemos tenido una respuesta de parte del SINAGER. Desde la semana anterior hemos estado como Cámara de Comercio gestionando por escrito, solicitándoles a ellos pues nos permitan aperturar paulatinamente los negocios de acuerdo a los rubros de primera necesidad y también de uso diario del ser humano, ¿verdad? Todavía hoy no hemos tenido respuesta. El día de mañana tenemos más reuniones con más empresarios de diferentes rubros porque estamos creando estrategias para la reapertura. Tenemos conocimiento que hay uno de los negocios que ya fue autorizado para operar, que en una de las zonas del país pues salieron 4 personas de sus empleados positivos de COVID. Imagínense que es un supermercado y que son tantas las personas que llegan a este tipo de negocios, entonces nosotros a raíz de eso convocamos de inmediato a una reunión a representantes de diferentes rubros de empresarios del municipio de Juticalpa para tratar este tema y también para crear estrategias con el tema de lo que es las medidas de bioseguridad. Eso es para el día de mañana con empresarios. Porque sí, si bien es cierto, hasta ahorita SINAGER no nos había dado respuesta positiva, pero sí por lo menos sabemos de que tenemos indicios positivos que de repente sí nos van a permitir aperturar paulatinamente, no de un solo, ¿verdad? El sábado nosotros hemos convocado también a los representantes de SINAGER o del Comité Departamental de Emergencia
para que también nos sentáramos y que ya nos dieran respuestas, ¿verdad? En base a en qué condiciones de bioseguridad pues los negocios van a tener que abrir en el momento que se nos autorice. El sector turismo es el que tendría más prioridad, según nos dice la licenciada Carla Martínez, en la reapertura, pero todo esto puede cambiar, ya que hace algunas horas se ha confirmado por el Sistema Nacional de Emergencias de que hay 2 nuevos casos en el departamento de Olancho, y estos 2 casos sí estarán presentes en el departamento y no adjudicados. Entonces, en estos momentos, ya a partir de las 9 en punto de la mañana, se instala una nueva reunión con empresarios en el departamento de Olancho para tomar nuevas decisiones. Estaremos pendientes cómo se desarrolla este mismo tema y estaremos informando en las próximas emisiones de Canal 11. Licenciado, con esto regreso con usted a los estudios principales a la capital. Buenos días. Buenos días, Roberto. Cuando usted dice, porque yo también tenía esa duda, Olancho es de los departamentos donde menos casos de COVID-19 han existido y la gente alegaba que eran adjudicados 2 casos y no que estaban, pero ya estas 2 personas sí están en Olancho, Roberto. Sí, es correcto, licenciado, la información. Se nos ha dado información sobre la Secretaría de Salud de acá del departamento de Olancho, que una de las personas estaría aquí en el municipio de Juticalpa y otra persona también contagiada estaría en el municipio de Campamento, y al parecer estas personas se contagiaron en otro departamento, entraron al departamento de Olancho, aquí presentaron síntomas y fue cuando se les tomó la muestra y fue enviada a Tegucigalpa y salió positivo el día de ayer, anunciado por las autoridades. Lo que estaban haciendo era que no dejaban entrar a nadie, Olancho. Para el caso aquí tengo a Kelly Olivara. Estos retenes son controlados, licenciado. No es que está prohibida la entrada definitivamente a las personas. Ahí hay una confusión, porque las personas piensan de que algunos operativos o algunos centros de control son para restringir la entrada. En estos puntos no se le restringe la entrada a nadie, pero sí hay un control, y las personas de que vienen de lugares que son donde han mostrado alto índice de contagio, pues se ponen en cuarentena, o si vienen de algún otro país también y quieren entrar al departamento de Olancho, hay diferentes centros de cuarentena donde estas personas guardan por lo menos 14 a 15 días para luego poder entrar al departamento de Olancho. Muchas gracias, Roberto Olivera, directamente desde Olancho. Voy ahora a El Paraíso, a Danlí, en el departamento del Paraíso. Roldán Barahona también está con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de esa ciudad. Roldán, ¿y ahí cómo están haciendo? ¿Qué están hablando de la aperturar los negocios y la actividad económica? Adelante, por favor. Gracias, compañeros. En la entrevista ahí en Ciudad Capital, Tegucigalpa, siempre pues ahondando en este tema sobre la activación económica en ciudades importantes de nuestro país. Estoy con el empresario Eber Hernández, miembro de la Cámara de Comercio, para dialogar acerca de este asunto. ¿Cómo ve realmente la activación de la economía, Eber, con esta emergencia que estamos viviendo? Bueno, buenas tardes, Roldán, y a su amable público de Canal 11. La verdad que mucha gente está pidiendo a gritos la reactivación de la economía. De por sí, ya nuestra economía, tanto nacional como departamental, ha estado mala con este impasse de la pandemia que tenemos. Se ha agudizado. Al agudizarse la economía, por ende el nivel de la pobreza va a aumentar, es tremendo. Entonces, por ende, es necesario, urge una reactivación de la economía siempre controlada, manejando siempre las normas de bioseguridad, ¿verdad? Porque eso es básico para poder equilibrar lo que es la salud y también el desarrollo económico. Bueno, tú tienes empleados en tus empresas, por lógico. ¿Cómo estás haciendo con ellos? Bueno, definitivamente respetando todas las normas que nos está poniendo SINAGER para que tanto las personas que vengan y como nuestros empleados mantengamos el distanciamiento y una salud. Los sueldos de ellos, ¿cómo han estado? A ver, ¿cómo has estado haciendo con ellos? Bueno, estamos prácticamente sacando de lo que son nuestras cuentas para poder hacerle frente a eso, porque definitivamente la economía totalmente ha decaído. Y cuando te lo digo ha decaído, ¿en qué aspecto? La disponibilidad de efectivo en los bancos existe,
pero lo que no tenemos es una demanda de las personas para ir a retirar o para generar. Entonces de nada sirve que haya dinero en el banco cuando la gente no lo está utilizando. ¿Y qué nos va a llevar a eso? A un incremento de una devaluación. Esto se puede poner difícil después de la pandemia también, el flujo de efectivo va a minorar. Es correcto. El flujo de efectivo va a ser mínimo. Si te puedo hablar de un 100%, vamos a estar manejando una cartera de un 30% de efectivo, ¿verdad? Entonces por eso va a volver a costar reactivar la economía. Es ahorita que tenemos que volver a empezar. Y rubros aquí, bueno, Danlí depende del café puntualmente y del poquito maíz y frijol que sale. Al 100% de la agricultura. Acordate que ese es uno de los productos primarios, que de eso depende. Y eso es lo que va a venir a colaborar un poco en que la gente del campo siempre está trabajando en todo momento y a ellos no les ha afectado mucho esto. Y entonces va a haber un poco de producción que va a venir un poquito, como dicen, a irrigar el capital. ¿No hay temor en ti, digamos, con esta cuestión de que hay casos de COVID en Danlí, que se reactive la economía y pueda empeorar la situación? Bueno, en el caso nuestro, yo considero de que si las personas se manejan bajo las normas de seguridad, no va a haber problema. Tenemos que aprender a convivir con este COVID, ¿verdad? Porque es algo que no se va a quitar ahorita. Muchos países ya lo están haciendo. Tenemos que aprender a convivir, pero siempre respetando las normas de seguridad para que evitemos lo menos posible. Gracias. Ever Hernández, empresario de nuestra ciudad de Danlí y además miembro de la Cámara de Comercio de acá de nuestro municipio. Con este informe voy a retornar con ustedes al set central de la entrevista. Muy buenos días. Buenos días, Roldán. Tiene que ser un proceso, tomando todas las medidas de bioseguridad, porque el país, la gente necesita trabajar para comprar comida. Miles de hondureños, la mayoría, tienen que trabajar diariamente para llevar el sustento a su casa, pero también hay que aprender a vivir con esta enfermedad, porque para empezar no hay cura para la enfermedad. Mucha gente se salva, la mayoría se salva, hay que decir eso, pero otra gente se muere. Ya se han muerto 133 aquí en Honduras. Así que si de reactivar la economía también debe tenerse usted siempre cuidado de mantener las medidas de seguridad. Nos vamos ahora a informarles. China ya cumple un mes, los chinos, sin tener una tan sola muerte del COVID-19. A pesar de la falta de información y transparencia que ha sido una crítica internacional, China asegura que lleva un mes sin nuevas muertes por el coronavirus. La Comisión Nacional de Salud reportó 4 nuevos casos, todos contagios locales en la provincia de Jilin, en el noreste del país, donde se ha detectado un brote de origen incierto en los últimos días. La última vez que la comisión informó sobre una muerte fue el 14 de abril. Solamente 91 personas siguen en tratamiento por COVID-19 y otras 623 están bajo aislamiento y supervisión por ser casos sospechosos o haber dado positivo sin mostrar síntomas, incluidas 11 que se acaban de detectar. En total, China ha registrado 4.633 muertos entre los 82.933 casos desde que se detectó el virus por primera vez a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, en el centro del país. China ha mantenido el distanciamiento social y las restricciones a la entrada de extranjeros en el país, pero ha empezado a permitir que tanto las fábricas grandes como los pequeños negocios reanuden la producción y los tratos con clientes. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Cerramos la entrevista de hoy viernes 15 de mayo. Ya estamos en la mitad del quinto mes del año. Pues rogando a Dios que mejoremos, que no haya más muertos y que el COVID de una u otra manera se vaya alejando de las tierras catrachas. Nosotros que formamos parte, Canal 11 y lo que es el Grupo Armedia de la Alianza Informativa Latinoamericana, vamos a cerrar hoy presentándoles el último video del maestro Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa le canta al mundo en complicidad sinfónica. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, dice Gilberto Santa Rosa. Dicta la famosa canción que llega a la voz de Gilberto en un mensaje de esperanza para toda América Latina, incluyendo tomas de nuestro país, han incluido los productores de la Alianza Informativa Latinoamericana. Los dejamos, cuídense, los dejamos con Gilberto Santa Rosa y esta importante canción.
Dicen que una canción puede ayudar a cambiar el mundo. Bueno, yo acepto la invitación que me brinda la Orquesta Sinfónica de Caldas, Colombia, y los invito a escuchar Canta Mundo. Música, maestro Marulanda. Muchas gracias a usted, maestro Gilberto, por atender nuestra invitación. Es un trabajo hecho con mucho cariño, con mucho amor, porque queremos que el mundo vuelva a cantar. Así que vamos. On the train. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza, de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza, que no pide nada y que todo lo da. Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todos igual, vivir como manda su credo, y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere abrazar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor, mucho amor. Ser todos igual, vivir como manda su credo, y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza, de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza, que no pide nada y que todo lo da. Poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todos igual, vivir como manda su credo, y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere abrazar a su hermano, decirle que siente por él mucho amor, mucho amor.